Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo punto de encuentro, este podcast de Noticia Monumental donde conversamos con los protagonistas de la realidad nacional. Evidentemente en un año preelectoral les prometimos que íbamos a tener muchas figuras que aspirarán o podrían hacerlo. Ahí lo vamos a ir descubriendo, Alejandro, durante todos estos episodios. Sí, Febe, ya está muy cerca. El saludo para vos y para quienes nos escuchan y nos ven. La campaña electoral y precisamente este año preelectoral es a lo que nos convoca y precisamente hoy estamos aquí para mostrar parte de lo que nos espera para ese 2026 y algunas de las ideas y figuras que buscarán intervenir e incidir en la política el próximo año. Tenía años de no verla. Hace bastante. Hace rato, ¿Cuánto tiempo habrá sido? Imagínate que yo cubría la asamblea 2014-2018. Sí. Imagínese, ya hace rato, doña Natalia Díaz, exdiputada, excandidata presidencial, exministra de la presidencia. Y empecemos por ahí, doña Natalia, porque a veces uno empieza una entrevista y uno dice, bueno, le pregunto de una vez o no le pregunto, o lo dejo más para después. ¿La veremos en esa papeleta el próximo 1 de febrero del 2026? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. A ambos, a Febe y a Alejandro, un placer estar aquí con ustedes y compartiendo con todos. Bueno, la pregunta es, ¿cómo no me voy a meter yo en esto? Tengo que dar ese paso, tengo que hacerlo por el país. Creo que la gente necesita también tener opciones distintas de dónde tomar decisiones. Yo creo que estamos en una coyuntura crítica, ¿verdad? Va a ser de las elecciones más difíciles que yo recuerde, pero tenemos que dar un paso hacia adelante porque lo cierto es que no podemos permitir que el país se nos vaya de las manos. Yo quiero solucionar muchas cosas que están pendientes aún. Estoy de acuerdo con las denuncias, me parecen muy bien. Creo que la gente ha abierto los ojos con respecto a la situación del país y se involucra mucho más que antes, pero tenemos que llegar a una etapa de solucionar, que eso todavía está en proceso de, porque 4 años es muy difícil lograrlo. Se han hecho avances en ciertas cosas, sí, pero lo cierto es que falta todavía por hacer por diferentes temas, ya sean porque se caen temas jurídicos de por medio, porque no hay votación en la asamblea. Hay muchas razones para eso, pero sí, yo creo que ese paso debo darlo porque me he preparado para esto por años. Tengo, desde que fui candidata, a la Asamblea Legislativa en el 2013, diputada de la República, fui candidata presidencial, ministra de la Presidencia, vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Me he formado, tengo el conocimiento además del sector privado, porque he trabajado prácticamente toda mi vida en el sector privado, salvo los años que estuve en el Congreso y los 2 años y 2 meses del Ministerio de la Presidencia. Entonces tengo una realidad nacional muy clara desde el sector público y privado. Creo que puedo aportarle muchísimo al país y por ese motivo lo estoy considerando muy seriamente, por supuesto que sí. ¿Cómo no me voy a meter en eso? Infiero en que es un tema de decir, si veo que hay cosas que no están bien en el país, yo que tengo la experiencia, ¿cómo voy a dar, verdad? Darle la espalda a algo que yo puedo proponer y que puedo llevar. Porque yo siempre me pregunto, y creo que lo hemos conversado, Alejandro, con otros precandidatos o precandidatas, de que yo realmente digo, ¿por qué alguien quiere ser presidente o presidenta de este país, verdad? Tomando en cuenta los grandes retos que hay, tomando en cuenta de que vos perdés privacidad en un montón de cosas, muchísimo. De que los señalamientos son muy fuertes, de que hay que ponerse aceite porque incluso puede ser muy grosera la gente en redes sociales, los adversarios políticos. Entonces entiendo que usted, tomando en cuenta su preparación, tomando en cuenta que ya sabe que no va a ser fácil, ¿verdad? En una campaña se espera, y usted lo dijo, una campaña difícil, una campaña que incluso puede ser muy grosera de lo que se nos viene en los próximos meses. Es eso, es decir, yo me he preparado, tengo experiencia, tengo propuestas, ¿por qué no? Así es. Y además tengo la experiencia desde la óptica de haber estado en oposición, conocer cómo funciona la Asamblea Legislativa, conocer cómo funciona el gobierno y la experiencia en el sector privado. Tengo todos los ámbitos para hacerlo, conozco de primera mano cuáles son esos problemas. El diagnóstico creo que todo el país lo tiene clarísimo. Y ahora hay que entrar a esa etapa de solucionar. Obviamente ahí hay un tema de por medio que sí es crítico y es la cantidad de diputados que se necesitan. Claro. Nadie va a sacar 38 diputados solito. Yo no veo esos números tan realistas, para serle honesta. Una parte del oficialismo considera que es posible. Pero es muy poco viable, porque si ustedes ven, en épocas donde hubo bipartidismo aquí en el país, que fue, digamos, fuerte en el año 82 más o menos, que fue la última vez que se dio ese número de diputados tan alto, fueron 33. Luis Alberto Monge. O sea, ni siquiera llega a los 38, 102 fuerzas políticas. Ahora, en un entorno donde hay 34 partidos nacionales inscritos, varios en proceso, de los cuales digamos que activos terminen siendo de 15 a 20.
en esta elección, ya eso reduce las posibilidades de que la gente llegue a unos números tan altos en la cantidad de diputados. Salvo que se polarice extremadamente, no le veo ninguna posibilidad de hacerlo. Creo que un buen número de diputados puede andar entre los 20 y 22. El caso de Laura Chinchilla, por ejemplo, cuando ganó en primera ronda, llegó a los 24 y era un buen número. Lo que pasa es que ahorita, en las circunstancias que hay, con 10 u 8 diputados del oficialismo, y que además se ha venido repitiendo en la historia anterior, porque esto empieza desde el gobierno de Luis Guillermo Carlos y ahora con el presidente Chávez, en la línea de que empezaron con fracciones pequeñitas siendo gobierno. Sí. Y la fracción mayoritaria, que además es minoritaria al final porque no tiene la mayoría de votos, es la segunda, que es oposición. Entonces eso afecta el hecho de poder gobernar en el país en varios ámbitos, pero también hay cosas que sí se pueden hacer desde el Poder Ejecutivo. Ahora, aquí hay que sentarse a conversar. Puede que yo no esté de acuerdo con lo que haga la oposición y lo denuncie, me parece perfecto. Porque uno tiene que decir por qué no están caminando las cosas, y hay que ser valiente en ese sentido. Y si en materia de seguridad ha quedado viendo la Asamblea, hay que decirlo. Y creo que ahí sí tenemos muchísimo camino todavía pendiente. Pero también hay que trabajar junto con la Asamblea Legislativa, que fue parte de lo que yo logré con muchos acuerdos cuando estuve en ese cargo, porque lo cierto es que hay que conseguir los votos si no se tienen. Independientemente de la cantidad de diputados que usted tenga, en algunos casos va a tener que sumar fracciones. Si quiere llegar a una agenda donde requiere mayoría calificada para votarse, que son 38 votos, de reformas grandes, estructurales, eso hay que entrarle de lleno. Reformas a la Constitución se requieren 38 votos. Entonces, yo veo que en este ambiente que tenemos, la experiencia que yo tengo, me permite tomar las mejores decisiones, porque además de conocer esos diagnósticos, he estado ejerciendo de frente, que es parte de la experiencia que puedo ofrecerle al país, y por eso creo que soy la mejor opción para que la situación mejore. Dos cosas con respecto a lo que usted ya ha mencionado hasta el momento. Frente al análisis de nadie puede conseguir 38 votos solito, los analistas también mencionan, ok, nadie tiene 38 votos solito, pero sí con partidos aliados. La primera pregunta que yo quería hacerle es, ¿Unidos Podemos será un partido aliado del gobierno o cómo lo visualizamos en ese contexto y en ese panorama que tendríamos para la próxima Asamblea Legislativa? Sí, porque tomando en cuenta que usted sale de la Claro. actual administración, alguien puede decir o sospechar, bueno, entonces Unidos Podemos va a ser una ayuda del oficialismo, que no sabemos ahorita cuál partido será, ni siquiera, ¿verdad? Es que no sabemos ni qué partido es, ni cuál es el candidato, ni qué va a pasar. Yo creo que esa respuesta la podremos tener mucho más clara en el momento en que el panorama esté ya definido. Lo único que sabemos es que la candidatura no va a ser el presidente de la República. Eso es lo que sabemos, que ese es un tema también, ¿verdad? Eso es lo único que tenemos seguro. Hay que ver cómo se desenvuelve esto. Es prematuro aún. Recuerden que las cosas se definen aquí finales de año, principios del siguiente, en enero, donde la gente empieza a informarse. Incluso la semana de ¿verdad? debates. La semana de debates es crítica. Los últimos debates de mediados de enero son importantísimos. Ahí es donde la gente va a tomar decisiones. Inclusive gente el mismo día de las elecciones no sabe por quién votar. Usted sabe que eso es lo más normal, porque la gente no se fija ya en los partidos políticos. Se fija en la persona y cómo se desenvuelve esa persona en este proceso. Entonces hay que esperar a ver cómo se da. Y con respecto a Asamblea Legislativa, yo más que definirme aliada de alguien o de un bloque es al tema que se presente usted en discusión. Okay. Porque así tiene que trabajarse. Usted no tiene adversarios o aliados permanentes. Sí, usted dependiendo de la iniciativa, constantemente, sí. ¿verdad? Usted sabe que algunas fracciones se le van a oponer a eso y otras lo van a ayudar. Pero uno no lo puede ver como blanco o negro, porque hay aliados en ciertos temas que en otros serían sus enemigos más grandes en las votaciones si usted quiere impulsar una reforma. Entonces, al final, yo creo que tenemos que verlo por la agenda que se quiere impulsar y quienes están dispuestos a votar esa agenda o a rechazarla, dependiendo de cómo está estructurado, pero pensando sobre todo en el país. Yo, por lo menos, soy una persona que el proyecto venga de quien venga. Si a mí me parece que es bueno, yo lo voy a votar, ¿verdad? Yo creo que eso es importante tenerlo claro. Falta eso, porque a veces se trata de pensar desde la óptica del partido, diciendo que cómo me voy a ver yo si hago esto, pensando en la base únicamente del partido y no lo que la gente quiere o la gente necesita escuchar o que ve como una solución a los problemas. Entonces hay que pensar siempre en si eso obviamente responde a una visión, porque si usted me dice que vienen más impuestos, yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso más bien es encarecer al país más, y creo que la gente no está dispuesta a hacer eso, porque aquí no estamos recibiendo los servicios que nos merecemos, pagando impuestos, como lo estamos haciendo. Pero
hay otras iniciativas donde uno puede llegar y decir, bueno, ¿por qué no valorarla? Venga de quien venga. Eso falta en la Asamblea Legislativa. No lo digo de forma generalizada, pero sí ha sido un tema, porque solamente a veces por venir del gobierno o del presidente Chávez, y lo viví en carne propia, decía no la quiero valorar. Y es que además, doña Natalia, estamos en campaña cada 2 años, ¿verdad? Así que las es. municipales, que las nacionales. Entonces se convierte realmente la Asamblea Legislativa en un tema de cálculo electoral cada 2 años, ¿verdad? Así es. Yo soy defensora de que las elecciones tienen que estar separadas porque evidentemente sí se le da un mayor realce a los partidos cantonales en las elecciones municipales. Pero lastimosamente en medio de esa división lo que ha generado es que la Asamblea nunca deje de estar de alguna manera con sus cálculos, ¿no? Totalmente. Con elecciones municipales cada 2 años, entra la nacional, municipal, nacional, es bien complejo. Otro tema es que en el momento en que ya aprenden a ser diputados se tienen que ir. ¿Es cierto eso? Pero eso ¿Es pasa. cierto eso? Claro que sí. Porque, digamos, la experiencia sí ayuda muchísimo. Solo el hecho de manejar el tema del reglamento, ya eso es un proceso que tarda su tiempo. Unos diputados lo aprenden más rápido, otros no. Pero eso también se requiere de gente que conozca la política, que tenga esa experiencia, y yo creo que eso es crítico a la hora de tomar las decisiones que vienen. ¿Quiénes van a integrar el Congreso? Porque se habla mucho de reformas grandes, ¿verdad? Estructurales, sí, perfecto. Si no están las mejores personas sentadas ahí, de poco vale esa reforma. Porque igual no van a representar a la gente, no va a haber la mejor gente sentada ahí. Y además la gente últimamente no se quiere meter en política. Cuesta mucho que la gente se quiera meter con todo lo que está pasando, la exposición. Los buenos. Hay de todos, ¿verdad? Sí, pero la gente buena. Sí. Vea, hay un montón de gente en sector privado, para ponerle un ejemplo. Profesionales de lujo, talento humano, al país le sobra. Inclusive mucho fuera del país. Por aquí no encuentran oportunidades o porque deciden quedarse y desarrollarse en otro lado. Entonces, si usted le dice a esa persona, venga aquí al ámbito público, primero va a decir la exposición, la familia, todo lo que implica, ¿verdad? Ese cargo que no es solamente aceptar, sino que ya usted se vuelve un objetivo de las razones que sean, ¿verdad? No importa cuál sea, siempre la gente va a tener los ojos puestos sobre sus acciones, en lo personal, en lo profesional, en todo tipo. Decisiones valientes que hay que tomar, que a alguien no le van a gustar esas decisiones, y eso implica que alguien pueda denunciar, pueda hacer lo que considere, y eso también pues lleva todo un proceso que no todo el mundo está dispuesto a exponer su vida y a meterse de lleno, pero hay que hacerlo. Aquí hace falta una formación política de largo plazo. Antes los partidos lo hacían. Eso es todo un reto porque la parte, digamos, de lo que son la conformación de financiamiento para capacitaciones y demás, partidos que vienen desarrollándose, cuesta mucho poder tener ese acceso a la deuda política y demás para poder tener recursos para poder capacitar. Pero aquí se necesita agarrar a gente muy joven, de 15 años, y empezar a enseñarle ni siquiera una ideología partidaria. Solamente es un centro de pensamiento donde le enseñen cómo meterse de lleno en la política, cómo funcionan los 3 poderes del Estado, pero en la práctica. Sí. O sea, no es solamente agarrar un libro de cívica o estudios sociales y que se lo enseñen. Es que haya una participación, traer a figuras de la comunidad que les puedan explicar cómo funciona un consejo municipal, qué hace un síndico, qué pueden hacer ahí, si se pueden meter como regidores, si pueden participar en organizaciones comunales, que pueden ir haciendo desde los 21 años que oficialmente se puede participar. Nada de eso se conoce. Y hay gente joven que sí le gusta la política, pero dicen, ¿cómo hago para tocar la puerta de un partido? ¿A dónde voy? ¿Dónde está la información? Realmente la gente sí creo que se interesa en tomar decisiones, no necesariamente en ir a un partido determinado porque no saben cómo hacerlo. Pero al país le hace falta esa formación porque antes en la política uno llegaba y se formaba desde muy jovencito y después 20 o 30 años después usted era presidente o diputado. Pero había un proceso detrás, ahora no. Ahora, y creo que es un fenómeno mundial. Sí, se va formando. O sea, no estamos hablando solo de la situación en Costa Rica, sino que se ha perdido eso. Porque tiende a verse la política como que cualquiera que llegue y convenza puede ser presidente. Y a mí me parece que eso hay que sentarse con calma y decir, no, hay que ver cómo hacemos para que las personas que lleguen ahí sean las mejores, las más preparadas. Cuesta mucho, pero es parte del proceso que está pendiente. En este último tiempo, por ejemplo, en el proceso que acaba de vivir Liberación Nacional,
se cuestionó mucho el tema de que haya muchas figuras que repiten en la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Pero no sé si más bien usted se lo ve de manera positiva por el hecho de hacer una carrera parlamentaria en donde se le permita a alguien que esa experiencia más bien sirva para los demás diputados que tengan esa experiencia y alguien alrededor que ya haya pasado por eso y no se pierda tanto tiempo al inicio en conocer el reglamento y la dinámica legislativa y entender que siempre va a haber un vaivén político por la periodicidad de las elecciones. Sí y no, tiene sus pros y contras. Yo lo que creo es que no necesariamente es que la misma gente repita, sino que haya una formación de gente nueva que venga en el proceso en los mismos partidos. Es decir, tomar a juventud y empezar a formar en temas legislativos. Como asesores. Como asesores, inclusive, o capacitaciones dentro, digamos, de los partidos políticos que puedan decir, bueno, esta persona en un futuro cercano que tenga el conocimiento mínimo para poder ir a un congreso. Entonces, todo eso hay que ir haciendo. Es que a veces, doña Natalia, se ve que es solamente por llenar la lista. Por llenar la lista. Y es que, y le digo una cosa. Y lo hemos visto en asamblea también, ¿verdad? Y además es difícil, esa lista es difícil de conformarla. Claro. Porque son 57 nombres. Uh-huh. Entonces, a veces pasa, por ejemplo, que llegan y llenan. En San José, quien pueda ser presidente anda entre los 4 o 5. 4 diputados por San José máximo. En las condiciones de una segunda ronda. Si se va en la primera pueden ser más, pero digamos, de los 19 espacios, 4 son los que usted, si le va bien, puede sacar. Entonces hay que prever que esas 4 personas sean las personas más indicadas. Ahora, eso es un proceso que además es interno a los partidos, tiene que votarse en una asamblea nacional del partido y hay que escoger a esas mejores personas. Para mí se requiere de más formación en ese tema porque a hoy muy poca gente, porque además es un tema súper especializado, ¿verdad? No es solo para abogados, es cuestión de formación. Uh-huh. Pero hay gente que dice, que solo sean abogados, no, porque es representante del país, entonces tiene que haber gente con todos los perfiles ahí sentada para que pueda tomar las mejores decisiones. Pero la gente percibe que no hay representatividad de esas personas dentro de la asamblea. Se ha hablado de discusiones medulares como la forma de elegir diputados y todo eso, sí, pero estamos en una etapa previa a eso. Primero busquemos a los mejores para sentarse ahí y después hablamos de esas reformas. Porque uno no puede pretender hacer esos cambios estructurales si no tenemos a la mejor gente sentada ahí. Uh-huh. Porque además esas personas eligen magistrados y el magistrado elige el fiscal y es una cadena bastante compleja que tiene que ver con las decisiones del mismo Poder Judicial y otras muchas que tiene el país muy serias. Por algo se llama primer poder de la República, porque realmente tiene una responsabilidad enorme en nombramientos de diverso tipo. Magistrados es uno de ellos, pero también tenemos Contraloría General de la República, que se vence en el 2028, si no me equivoco, ese nombramiento. Ahora que viene este periodo de Asamblea Legislativa, 2026-2030, y el gobierno, también se vencen, si no me equivoco, 14 magistrados de los 22. Uh-huh. Entonces, eso también hay que sentarse seriamente y decir quiénes son los mejor capacitados para estar ahí. Pero la gente tampoco se está quemando por meterse. Gente buena, ¿no? Uh-huh. Entonces, también ahí, ese es un llamado a la gente de que hay gente muy buena, sí, pero no está dispuesta a los sacrificios que esto implica. Y ahí es donde tenemos un reto país, no solamente en esta elección, sino en los próximos 20 o 30 años. Doña Natalia, ¿se ve con doble postulación? No, yo no voy en la doble postulación. Solo iría solamente como candidata a la presidencia. Como digo, a la presidencia o a mi casa. Ok. ¿Y por qué? Porque yo ya estuve ahí 4 años, quiero que otra gente vaya y tenga la experiencia, quiero ayudar desde la presidencia, yo creo que estoy preparada para hacerlo en este momento. Y creo que no haría una buena señal, no me gusta eso de dar una señal. Yo creo que la doble postulación le permite a uno a tener a la persona líder del partido tomando decisiones, porque al final los votos que vaya a sacar su partido, Unidos Podemos, para las diputaciones, vendrán muy arraigadas a lo que la gente sienta por usted. Y entonces yo, por ejemplo, votaré por Natalia Díaz. Y resulta que, bueno, doña Natalia tal vez no gana, pero si yo la veo en el Congreso me voy a sentir representada de que mi voto se escuchó. No sé qué le parece esa visión. A ver, y va a poder tomar decisiones por mí, porque yo al final, aunque no ganó la presidencia, voté por ella. Y hasta para la misma fracción, digamos. Totalmente de acuerdo. Si usted me pregunta a mí me gusta mucho el sistema parlamentario. Uh-huh. Y en un país... Yo lo digo, usted fue muy buena diputada. Sí, muchas gracias. A mí me gusta mucho ese sistema porque pienso que en las circunstancias que estamos, lo que pasa es que eso requiere una reforma a la Constitución y ahorita no están los votos para poder hacerlo. Y es un cambio estructural que tiene que uno sentarse con calma, no es una cosa como que a mí se me ocurrió y vamos a transformar el país, porque yo creo que eso es una discusión seria, ¿verdad?, que tiene que darse.
Y ahí usted permite gobernar un poquito mejor, tiene sus pros y contras como todo, pero al menos usted puede del mismo Congreso sacar a quien organiza todo lo que es el gobierno, y si no funciona pues se va cambiando y demás. Tiene también sus temas complicados, pero en esa línea yo sí considero que sí es importante lo que usted dice, que esté ahí el líder del partido, pero en este caso se puede también interpretar como que si uno no llega a algún lugar va al otro, y yo de la política no vivo, ¿verdad? No, Entonces, es válido, porque por ejemplo, hoy pienso en don José María Figueres, que sacó sí, claro, un caudal importante y hoy no está tomando decisiones por toda la gente que votó por él. así es. Como si lo están haciendo Fabricio Alvarado. Que lo está, Eliezer Feinstein, exactamente. Eliezer, por ejemplo. Yo la vez pasada fui en la doble postulación en esa recuerdo. elección, pero eran a condiciones diferentes. Yo creo que ahorita realmente veo esa oportunidad en el buen sentido de la palabra de que podemos lograr ganar esta elección. Yo Así le iba a lo preguntar veo. qué tiene diferente para usted, Por- además que nos dijo por que la está mucho mejor experiencia, preparada, ¿verdad? Exactamente, la experiencia, el haber estado también en este gobierno durante 2 años y 2 meses, esa experiencia de gobierno también contribuye a eso. Creo que hay cosas muy positivas también que se pueden destacar de lo que ha hecho esta administración. Otras, quizás uno tiene opiniones diferentes, pero es parte de lo sano, ¿verdad? Porque no todo el mundo está de acuerdo al 100% con todo lo que se hace siempre. Pero lo que sí les digo es que eso ha permitido en mi caso tener la suficiente experiencia para hacerlo, y además la posición en la que estoy hoy no es la misma en la que estaba hace 3 años, cuando fui candidata presidencial, porque era un partido que apenas estaba dando a conocer. Había estado únicamente en una elección, que era la del 2020 para alcaldías, en el 2022 que participé, pero en 25 candidatos, eso realmente es bien complejo, igual un que... álbum Panini era eso, ¿verdad? Exactamente, o sea, una locura. Y la exposición durante el gobierno y la labor que hicimos en conjunto, yo creo que eso me permite a mí dar ese siguiente paso de una mejor manera, mejor posicionada, con más experiencia, más conocimiento de esos temas de gobierno directamente. Y entonces yo lo que quiero es también que más gente vaya al Congreso. Yo voy a estar ahí, detrás de, no necesariamente tengo que estar dentro, pero sí voy a estar ahí, Dios primero, como presidente, para poder impulsar todas esas reformas en la agenda legislativa, pero también desde el Ejecutivo. Y entonces yo quiero dar esa señal de que realmente estoy confiando en que eso va a ser así. Si no, yo también he trabajado en el sector privado toda mi vida, como les digo. Yo no vivo de la deuda política, no soy una persona que vive de esto, he trabajado siempre en otros ámbitos. Entonces, al final, yo creo que esto es un tema de carácter, de determinación, de estar seguro del paso que uno da. En aquel momento eran otras circunstancias, ahora yo sí veo que la posibilidad existe. Creo que la gente está esperando soluciones y yo puedo ofrecer eso, creo que lo puedo hacer mejor, porque no es que todo lo que se ha hecho de aquí atrás está mal todo. A mí esa visión no me gusta, de que todo lo que viene de otros está mal y solo lo que tiene uno va bien, porque al final no es justo. Yo creo que hay cosas positivas que rescatar siempre. No, y Natalia, ahora al inicio usted, y no es la primera vez que eso lo escucho, es el discurso de pasar de las excusas a las soluciones, ¿verdad? Eso no sé si nos abre la puerta a pensar que la campaña suya se va a enfocar en que nos distanciamos del gobierno, en tanto el gobierno está emitiendo muchas excusas para plantear las soluciones. Esa es la visión que usted tiene de lo que está haciendo el gobierno ahora mismo. Yo pienso que el gobierno ha hecho muy bien en denunciar y abrir los ojos, pero hay acciones, y lo decía yo recientemente, como el caso del nombramiento del ministro de la Presidencia. Eso probablemente se va a quedar ahí sin nombrar, como veo yo este ambiente. Sí. Porque estaba sujeto... Depende de que no gane don Rodrigo Arias. De que no gane don Rodrigo, pero bueno, queda un año. Y don Rodrigo Arias es candidato el 1 de mayo. Sí, y hay que esperar a ver qué pasa. Pero independientemente de esa decisión, la comparta yo o no la comparta, lo cierto es que esto tiene que seguir funcionando. Y aunque yo entiendo que el Poder Judicial no está funcionando como tiene que ser, no hay justicia pronta y cumplida, y creo que todo el mundo lo ve, ¿verdad? Que ahí hay que entrar de forma estructural, hacerlo lo mismo que el Congreso, empezando por quienes se sienten ahí. Lo cierto es que es lo que yo tengo, aunque a mí no me parezca. Entonces hay que trabajar con eso, hay que trabajar con las fracciones. Hay una frustración enorme, por supuesto, porque no ha habido forma de que voten reformas estructurales en materia de seguridad, por ejemplo. ¿Usted lo vivió? Lo viví en carne propia porque yo estuve a cargo de la mesa de seguridad en la línea de la representación del presidente en esa mesa, donde estuvimos el fiscal general, el director del OIJ, doña Gloria Nava, don Rodrigo Arias, el director del ICD y yo. Se presentan todas estas iniciativas, todas llegan y están de acuerdo con el fondo de esas iniciativas,
Y a la hora, que además fueron con el visto bueno de los operadores que estaban pidiendo las herramientas para que la gente peligrosa no estuviera haciendo daño y todo este tema de la discusión de prisión preventiva. Bueno, resulta que ahí está y no se ha votado. Porque la Sala Tercera dice que es un proyecto, que es una cárcel, digamos, automática, cosa que no es cierto, porque eso nunca va a ser así, siempre tiene que tener una resolución fundada y otro montón de temas. Es una pena anticipada también. Sí, pero eso no es así. Y de hecho, el fiscal general en aquel momento decía que esa era la herramienta más importante que él necesitaba junto con el director del OIJ para poder que la gente no la soltaran inmediatamente. Pero bueno, ahí está sin votar y hay mucha agenda ahí que está pendiente como de reforma del Estado para tomar decisiones mejores. Eso todavía, ahí está la comisión totalmente bloqueada. Entonces uno se frustra y yo lo entiendo a él porque yo misma lo viví y yo sé lo que es eso. Pero lo cierto es que los acuerdos también se han logrado en muchas áreas, ¿verdad? El tema de eurobonos para poder financiarse más, con temas un poquito, digamos, con condiciones más baratas que las que tenía el país. Y eso se dio en la primera parte del gobierno, pongamos que fue diciembre del 2022, jornadas excepcionales con sus temas, se votó después de 25 años. Y esas jornadas, la sala, con un argumento que yo no comparto, yo puedo respetar la resolución y es lo que es, pero yo no lo comparto porque me parece que se lo sacaron de la manga y que no tenía ni pies ni cabeza porque ni siquiera era un tema del fondo, era un tema de un vicio de procedimiento al criterio de ellos de la asamblea anterior, ni siquiera de la actual. Entonces, afectan al país de alguna otra manera porque hay inversión que estaba esperando eso para poder invertir más acá. Y otro montón de proyectos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los terrenos para poder terminar Circunvalación Norte, se votaron en Asamblea Legislativa en ese periodo que estuve, junto con todas las negociaciones que hicimos con los diputados. Lo del humedal de la Culebra para la carretera San Carlos, que había que compensar un terreno con el MINAE para poder continuar con el tema de expropiaciones y avanzar con la ruta, se votó aquí en el Congreso. Y otro montón de reformas importantes, la Torre de la Esperanza del Hospital de Niños, el traslado de esos recursos. Sí se puede. Sí se puede, pero hay que sentarse y toma de 6 a 7 meses una negociación. Y entonces ya está, según su visión, renunciando el gobierno a negociar. Yo pienso que el Ministerio de la Presidencia tiene un rol muy importante. ¿Está deteriorada la relación? Sí. Es normal, de cierta manera, sí, porque de hecho, si ustedes ven, las relaciones de Asamblea con Poder Ejecutivo nunca han sido las más cordiales. No. Ni en este gobierno, ni en los anteriores. Entonces es normal. Lo que sí creo yo es que no se puede desentender y simplemente decir, no voy a tenerlas, no voy a conversar, porque aunque no nos parezca, hay que trabajar con lo que hay. Porque entonces llegamos y decimos, bueno, como no se hacen reformas a la Constitución y no se hacen las reformas que quiero, entonces yo simplemente espero a ver qué sucede. Yo creo que eso no está bien. Por eso es que yo hablo del tema de pasar también a las soluciones directamente, porque eso, a este momento yo no lo estoy viendo, no estoy viendo ese avance, no estoy viendo esa coordinación y yo creo que este país necesita de soluciones. Esa es mi visión y la perspectiva que les comparto a raíz de todo esto. Doña Natalia, ¿cómo quedó su relación con el presidente luego de la renuncia al Ministerio de la Presidencia? Vieras qué buena. Sí. No he vuelto a hablar con él Okay. desde que salí, pero muy buena relación, muy cordial la salida. No hay ningún pleito, ninguna diferencia, todo bien. Realmente es una decisión que la pensé por mucho tiempo, que además era un tema conocido porque al final pues él me conoció como candidata presidencial en su momento, en el año 2022, y yo sabía que iba a salir a mediados del periodo, tenía que tomar un tiempo para mí, para reflexionar, para todos los proyectos que vienen después de ese proceso, y obviamente la relación sigue siendo muy cordial porque nunca hemos tenido ninguna diferencia. Y hasta la fecha, o sea, no hay nada ahí que la gente empiece a decir que es que nos fuimos de malos términos, para nada. Pero nunca se visualizó a usted como la posibilidad de ser la representante del oficialismo en la campaña. No, Nunca. Es que yo nunca he conversado de esos temas, ni con él, primero por un tema de prohibición, ¿verdad? Yo estaba en un cargo como ministra, yo soy muy respetuosa de esas cosas, primero porque la ley lo exige, pero por un tema de principios, tampoco lo haría, ¿verdad? Entonces, cada uno pues está en sus caminos separados. Nunca he hablado del tema de ser candidata al oficialismo, ni mucho menos. Yo creo que aquí hay que pensar también en un liderazgo que no necesariamente sea algo que se herede políticamente, sino que tenga su propio carácter y tenga las soluciones y pueda ofrecerle al país eso. Porque al final, más allá de ser un heredero de alguien, yo creo que el país necesita a alguien que pueda ofrecer todos estos temas de aquí en adelante, las soluciones, hacia dónde quiere ir, qué va a proponer,
¿verdad? Y creo que eso es más importante a la hora de las personas definir por quién van a votar. Al final trasladar eso no es tan sencillo, ¿verdad? Yo creo que independientemente... De hecho, hemos preguntado eso a otras precandidaturas, si sienten que esa popularidad que tiene el presidente podría heredarse de alguna manera al candidato o candidata que el oficialismo ponga. ¿Usted qué piensa? Creo que hay un apoyo importante al gobierno, no lo podemos negar, no solamente lo dicen las encuestas, sino que uno lo percibe, que la gente está contenta con muchas de las decisiones, con la forma de hacer la política, con las denuncias, con abrir los ojos, todo lo que hemos hablado, pero hasta no ver quién es la persona y hasta no ver el desempeño de esa persona, no sabremos si eso se puede, digamos que trasladar de alguna otra forma. Además hay muchas variables, de si las personas perciben de que esa persona ayudó o no al presidente, quién es la persona, o sea, es bien complejo de definir y uno no puede dar por sentado eso. Por supuesto que tiene una ventaja en la línea de que sí tiene un apoyo y no podemos decirlo, que, ¿verdad? Que no es así porque evidentemente creo que es algo evidente, pero lo cierto es que eso dependerá de quién llegue y diga esta es la persona, que además la única persona que puede hacer eso es doña Pilar, porque el presidente tiene una prohibición expresa de meterse en temas políticos. Y que le han ¿verdad? llamado la atención ya que le han veces, llamado ¿verdad? y es que es un tema que debe de ser así está establecido, y en el caso de los diputados no es así. En el caso de los diputados sí pueden participar de lleno en la política y por eso doña Pilar puede decir eventualmente quién es, pero a mí me gusta enfocarme en mí, en lo que yo puedo ofrecer al país, no estar dependiendo de si alguien me apoya o no me apoya. Yo creo que eso es algo que habrá que ver en el camino cómo evoluciona. Yo lo que quiero es el apoyo de la gente, que la gente perciba que soy una persona que va a ir a construir soluciones, que va a ir a trabajar con lo que tiene disponible, que va a ir a buscar lo que puede hacer sin ley y lo que no puede hacer, decirlo y decir solamente lo puedo hacer por esta ley, pero hay que tratar de lograr cosas que sin ley se puedan mejorar. Claro. Al menos en esos primeros 100 días de gobierno, que sí hay mucho por hacer todavía, ¿verdad? Que se puede hacer. Ahora, el gran reto es las personas idóneas que conozcan las instituciones también, eso es un tema. Y ahora hay otras circunstancias muy importantes que tienen que ver con el poder atraer a gente también para los cargos a raíz de la nueva ley de empleo público, que no es la misma circunstancia de cuando el gabinete se armó en aquel entonces. Sí. Porque ahora, digamos, en aquel momento se dio la discusión sobre el tema salarial, que si bien es un salario alto comparado al promedio del país, para el cargo que es, mucha gente no viene del sector privado, de gente preparada para poder meterse de lleno en un gabinete. Ahora hay circunstancias distintas que hay que medir, hay que ver todo eso. Yo creo que uno tiene que siempre poner a las mejores personas en los cargos, las que sepan más que uno en esa materia. De hecho, eso le iba a preguntar, ¿verdad? Porque Unidos Podemos ha crecido bastante. Sí. Es un partido que ya incluso en la última elección... 9 alcaldías. 9 alcaldías, o sea, no cualquiera tiene 9 alcaldías, ¿verdad? En este momento. Así es. Ya tiene el equipo suficiente, porque es una de las primeras cosas que la gente se pregunta. ¿Tiene Natalia Díaz un equipo para gobernar? Por supuesto que sí, empezando porque, como usted bien dice, el partido ha crecido mucho. A nivel de los gobiernos locales se han hecho cambios en muchos de ellos, en la línea de que tenían decisiones de inversión, de atracción de empresas, de materia de agua y un montón de cosas que estaban rezagadas por mucho tiempo. Los alcaldes han venido solucionándolas en poco tiempo. Es gente que la gente ve como parte de la comunidad, porque si algo se hizo en ese momento en donde yo no estuve presente por el ministerio, pero que el partido sí siguió su curso, es buscar a personas que la gente respete. Para mí esa es la clave de la política. En las comunidades. En las comunidades. Okay. Y yo creo que si usted logra buscar a la persona que mejor represente ese liderazgo comunal, o que la gente lo perciba como un buen, digamos, ciudadano, una persona que va a ir a hacer cambios, o que ya los ha venido haciendo desde algún lugar que no necesariamente es un puesto de elección popular, yo creo que eso ayuda muchísimo, porque es la persona. Volvemos a lo mismo. En las elecciones lo que importa es quién es la persona que está aspirando. El partido importa, sí, pero para ciertos casos, ¿verdad? En la línea de que es el vehículo por el cual la persona está llegando. Pero al final la gente se fija solamente en quién es la mejor opción. Lo mismo va a pasar en las elecciones presidenciales. Por eso el desempeño de los debates, el desempeño de la cercanía con la gente, si esa persona tiene esa credibilidad, ¿verdad? Cómo ha sido el trabajo de esa persona, cuáles son las propuestas que tiene, todo eso requiere de muchísimo, ¿verdad? Conocimiento y también de trabajo al respecto. Nada más para cerrar el tema de la relación con el gobierno, antes de pasar a otro tema,
cuando el gobierno emite un comunicado en el que señalan que había como un plus que no se pagó debidamente en dedicación exclusiva. Recientemente, cuando la Junta de Protección Social también abre una investigación por un tema de un supuesto financiamiento hacia su campaña, ¿usted no siente eso como que el gobierno está intentando deslegitimarlo usted como candidato? ¿Eso lo siente como un ataque hacia usted? En aquel momento, de hecho, yo saqué un comunicado al respecto en la línea de que yo siempre he trabajado apegada a la normativa, a los principios y valores que yo tengo. Todo lo que yo he firmado en ese ministerio ha sido fundamentado, ¿verdad? Uno no va a firmar cualquier documento si no tiene el respaldo de recursos humanos de la dirección jurídica. O sea, todo eso está respaldado. A mí se me pareció que en ese momento se prestó para eso que usted dice, en la línea de que de un momento a otro, después de 8 o 9 meses de mi salida, sale el tema. Obviamente me llama la atención, justo en el momento en el que yo estaba por eventualmente considerar esa candidatura a la presidencia. Ahora, este tema de la investigación supuesta de rifa, primero yo lo expliqué ya en una entrevista que tuve al respecto. Yo obviamente estoy siempre a favor de que si hay empresarios en el país que quieren donar como corresponde, digamos, al partido y demás, porque además el código lo permite, adelante, bienvenidos, porque no requiere de financiamiento. Y yo, como lo dije ahí también, siempre he velado porque las reglas se respeten. Yo nunca he tenido ningún problema, y lo pueden ver en todos los 6 años del partido, con liquidaciones del tribunal, con tipos financieros o cosas de ese tipo, nada. Todo se ha hecho como corresponde, inclusive he devuelto dinero al Ministerio de Hacienda, porque en liquidaciones del Tribunal Supremo de Elecciones, cuando tuvimos derecho a deuda política, les hablo del año, por ejemplo, 2020, que sacamos un alcalde, eran como 200 millones de colones el derecho a deuda, pudimos cobrar solamente 23 y devolvimos el resto. Ni siquiera se utilizaron facturas, que eso es lo que pasa, y termina en problemas los partidos por hacer cosas de ese tipo, que aunque son legales, terminan con inconvenientes por lo mismo. Nosotros no, nosotros devolvimos todo el dinero. Entonces yo siempre he sido muy correcta en ese manejo, y lo podemos ver porque nunca he tenido ningún problema al respecto. Y yo creo que ha habido un interés también de tergiversar la información, porque lo que yo conozco es que hay un interés de ciertos empresarios en buscar recursos, pero la rifa, no la rifa, yo desconozco el asunto. Sí. ¿Verdad? O sea, al final siempre hay una intención de perjudicar, y yo estoy con la conciencia muy tranquila. Yo sé cómo hemos venido trabajando. Estamos buscando recursos, evidentemente, porque todos los candidatos y los partidos necesitan recursos, y está permitido. Se pueden donar personas físicas, todo eso está por norma. Lo que no se pueden donar son las personas jurídicas, extranjeros, pero todo lo demás está permitido, y siempre lo vamos a hacer apegado a la normativa del Código Electoral. Doña Natalia, me quedan un par de preguntas, no sé si hay alguna más. ¿Coaliciones para el 2026 con tal vez partidos liberales también? Pienso en un PLP, no sé, ¿no lo analiza todavía? Vieras que no los veo viables. Okay. No las veo viables. Hay un tema de realidad política. El país para coaliciones todavía no está preparado, mi percepción. Okay. Los plazos tampoco dan para eso, en la línea de que hasta el 31 de julio hay tiempo para hacerlas. Hay que votarlas, digamos, en las asambleas de cada partido, pero yo sí estoy dispuesta a sumar gente de diferentes partidos, siempre y cuando vengan aquí a aportar, que haya compromiso con lo que nosotros creemos en nuestros principales ejes y propuestas. Y si esas personas quieren venir y sumar, perfecto. No es cualquier perfil, cualquier persona. Uno tiene que ver también que comparta lo que uno busca. Ya los partidos tradicionales, mucha gente se ha desencantado. Hay gente valiosa en todos los partidos. Uno no puede decir que porque estuvo en uno u otro partido esa persona se descarta, ¿no? Yo pienso que así como los costarricenses votan por una persona, uno tiene que ver la persona que quiere venir a apoyar, y si es un buen líder, una persona honesta, leal, con principios y que es trabajadora y quiere aportar, adelante. Así por lo menos lo veo yo de cara a las elecciones. Pero no en coalición. No en coalición, okay. No me veo una coalición. ¿Y qué le ha parecido la representación liberal en la Asamblea Legislativa? Vea, yo pienso que el tema de ideologías y de dogmas está quedando atrás. Las ideas. Las ideas sí me parecen las correctas, porque las ideas lo que hacen es que lo guían a uno en cuanto a las propuestas a ofrecer. Digamos, ¿en qué creemos nosotros? Desde la parte de vista, del punto de vista, del tema de propuestas, obviamente está el tema de seguridad como una prioridad, pero en cuanto a economía y lo que es la generación de empleo y demás, el Estado hoy tiene un rol que ahoga y asfixia a quien quiere salir. Empezando por las cotizaciones de trabajadores independientes, la informalidad que hay, que aunque se ha bajado, todavía existe. La caja no tiene flexibilidad cuando usted quiere ponerse al día, porque en el momento en que usted se acerca de buena fe y ya puede pagar,
le dicen de un momento a otro, no, usted debe tanto porque usted tiene tanto tiempo de estar operando, y le dicen me debe 60, 90 millones de pesos y lo quiebran a uno. Y esa visión existe no solamente ahí, sino también en Hacienda, y eso debe de cambiar, porque más bien uno no tiene que estar viendo a quién le cierra un negocio, sino cómo hago para que esas personas surjan. Pero ahí pasamos por decisiones que no dependen solo del presidente, dependen de una junta directiva en una institución autónoma, ¿verdad? Y eso requiere de cierto manejo y de conocimiento de la cabeza que está ahí para poder llevar todas esas decisiones a cabo. Y sí se pueden hacer porque no requieren de reformas de ley. Uh-huh. Son decisiones financieras administrativas de una junta con la gerencia financiera y decisiones internas de una institución. O sea que sí se puede hacer si realmente se tuviera a la persona idónea también liderando esa institución. Pero hoy tenemos una visión de Estado que yo no comparto, por eso las ideas en cuanto a la visión liberal ahí, yo la defenderé siempre, porque yo me considero una persona liberal, pero no soy dogmática en la línea de que vamos con toda esta agenda independientemente de lo que pase, porque yo soy más pragmática. Debido a mi experiencia también en la Asamblea Legislativa y en el gobierno, uno sabe que hay cosas que se pueden hacer y otras no. Y esto al final termina siendo un balance. Yo creo que lo que hay que es trabajar en las soluciones, ir viendo cómo se desenvuelve el ambiente propiamente en el Congreso, porque también hay cosas que uno quiere proponer y a veces no tiene el apoyo para lograrlas, pero yo sí creo que esa visión de quitar trabas, de simplificar, es crítica en estos momentos para el acceso al crédito inclusive. Las normativas que a veces tiene su jefe está hecha para que los bancos tengan el acceso directo y la gente no, ¿verdad? Usted difícilmente puede acceder con los sistemas que hay hoy. No hay esa flexibilidad tampoco en el tema de educación, ¿verdad? En cuanto a que la gente pueda tener un trabajo inmediato después de salir de la escuela o del colegio, porque se basa en simplemente pasar un examen, no hay enseñanza de habilidades blandas, y eso hay que reformarlo, no se requiere de ley. Sí, ¿verdad? Hay que sentarse de cabeza, y podemos hablar más adelante de eso porque no hemos tocado el tema de fondo en algunas de las propuestas, pero esa visión liberal yo la sigo manteniendo. Lo que pasa es que en este momento también hay que enfocarse en esas decisiones más pragmáticas y no tan dogmáticas. No, de hecho, apenas oficialice la candidatura, estará en vivo con nosotros, como hemos tenido ya los candidatos que han oficializado, para que nos vaya contando su propuesta a profundidad. Hoy evidentemente también es un espacio para que la gente la recuerde, la conozca más, vea su visión en algunos temas, pero sí le voy a decir una cosa, que hace unos años las ideas liberales parecía como, ay, qué cool, pero muy extremos. Pero sí, ahora y hoy no, hoy ahora son muchas de las cosas que defiende la gente. Entonces yo creo que así también es, de los abusos, claro, empezando inclusive, que es lo que la gente también le agradece a esta administración en la denuncia de privilegios y abusos, pensiones de lujo. Cuando yo era diputada, todos estos temas los tocamos. Y yo recuerdo que usted hablaba del FES, de pensiones de lujo, todo, y eran como, qué cool esos pero diputados, no pero aquí no se puede. Pero qué poquitos no. son, ¿verdad? Sí. Pero qué ya poquito, hoy ya ahora son malos los que piensan así, ¿no? Usted lo puede hacer libremente, eso hay que cambiarlo sin duda. Esto del FES es un gran abuso. Inclusive han habido denuncias también del tema salarial que salieron hace poco, con tema de Universidad de Costa Rica y otros aspectos ahí a lo interno. Entonces, hay que hacerlo. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Tenemos que trazar una ruta en la línea de poder contar con el número de diputados necesario, hacer las alianzas correspondientes, en el buen sentido que negociación no es igual que ir a hacer cosas indebidas. No, se requieren votaciones conjuntas, porque lo contrario se va a quedar la situación como está. FES es un tema que solamente lo pueden reformar los diputados, porque las reformas a la Constitución solo las puede presentar los diputados. El Poder Ejecutivo no puede presentar reformas constitucionales y se ocupan 10 firmas. Entonces, empezando por ahí, todos estos temas medulares hay que tenerlos en el momento en que uno cuente con una fracción robusta para hacer esos cambios. Si no, volvemos a la misma historia, y para poder hacer eso se requiere de tener las mejores personas, y después vamos viendo todos los demás temas que están en la mesa, que es el sistema de elección de diputados, y la constituyente o no la constituyente. Cuando estemos ahí, hay que tocar esos temas. Antes hay que enfocarse en que las mejores personas se sienten ahí, que se tomen las mejores decisiones, que se elija la mejor persona para la presidencia de la República. Y en mi caso creo tener todos esos atributos para hacerlo, como se los comenté. Pero bueno, son los costarricenses los que tienen que definir eso muy próximamente. Prácticamente, ¿a cuántos meses estamos ya? Como a 8 meses. Estamos 8 meses, sí. Ni me acuerdo, porque así eso va a estar cansado, pero bueno, va a estar bonito. Así es, pero bueno, aquí estamos trabajando, y lo importante es que la gente se informe,
¿verdad? Que la gente vea cuáles son esas opciones. Todavía es prematuro, sin duda alguna, porque todavía falta tiempo para eso. Pero bueno, lo importante es que la gente vaya conociendo quiénes son esas mejores opciones para el país. Y nada más fechas que tiene Unidos Podemos para definir sus candidaturas y sus procesos internos. Es un proceso que está a cargo básicamente del Tribunal Electoral Interno, presidencia del partido y demás. Muy probablemente sea cerca de mediados de año, igual que todos los partidos. Al final es un proceso que tiene que tener su fecha límite en septiembre, porque ya en octubre arranca la campaña presidencial de manera oficial. Entonces digamos que entre junio y septiembre, en cualquier momento, se anuncian las candidaturas de todos los partidos, incluyendo la nuestra. Ahí estaremos conversando más, porque evidentemente se vienen meses donde hay que conversar con la gente, ¿verdad? Entiendo que será una campaña muy personalista. Creo que las personas como usted, doña Natalia, que decidan dar el paso al frente, también tienen que trabajar en cómo llegarle a toda la población. Y qué difícil es caerle bien a mucha gente, ¿verdad? Porque si vamos a hacer campañas personalistas, es decir, cómo yo le caigo bien a un grupo y además mis ideas son buenas. Entonces es todo eso, ¿verdad? Que usted tiene que trabajar en medio de una campaña que puede ser sucia, según ya lo han adelantado los expertos, pero que usted señala que está mejor preparada que hace sin duda 4 años, ¿verdad? Que lo intentó también, pero ahí estaremos conversando ampliamente. Más bien, muchas gracias por acompañarnos y fue un gusto volver a verla. A ustedes las gracias, a las órdenes cuando quieran. Aquí estaré de nuevo con ustedes y muchísimas gracias por toda la invitación. Era doña Natalia Díaz. Nos vamos, Ale, hasta el próximo episodio.